Hola, ¿qué tal? ¿Pueden pasar asistencia, por favor, aquí en la videollamada? Ok, ya se van integrando otros compañeros y pueden realizar. Sean todos bienvenidos. Vamos a retomar la clase anterior que estuvimos viendo, jóvenes. ¿Me ayudan a recordar? Ok, ¿cuál fue el último equipo expositivo con qué tema? Ah, ok. ¿Ya me escucho? Está fallando un poco mi audio y entre que falla y entre que ya no me escucho. No me escucho. Yo estoy aquí hablando como perico, ¿verdad? Bueno, les comentaba. Entonces, repito, señores, el cierre de estos temas de exposición, básicamente, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos que es necesario precisamente nosotros entender la importancia, fíjense muy bien, de las magnitudes. Sabemos que las magnitudes es todo aquello que se puede cuantificar. ¿Okay? Nosotros precisamente con medio de las exposiciones podemos percatar que tanto hay instrumentos para mediciones mecánicas, mediciones físicas, químicas, eléctricas, magnéticas. Imagínense, cada área, ¿verdad? Requiere precisamente de varias cosas. Una de ellas es el instrumento de medición.
que te permita precisamente de recabar la información, recabar la cuantificación de esos valores que tú deseas medir. Vuelvo a repetir, pueden ser mecánicas, lecturas eléctricas, magnéticas, caloríficas. ¿Sí me explico? Es necesario contar con ese instrumento de medición que nos permita dar la lectura. Alrededor de ello también necesitamos, aparte de los instrumentos, sin duda necesitamos las magnitudes en cuanto a las unidades, saber las unidades que nos representa o nos va a arrojar ese instrumento de medición. Ya vemos que podemos, en longitud, por ejemplo, pueden ser medidas con milímetros, centímetros, metros, pulgadas, yardas. Entonces, sí es muy importante precisamente saber en qué sistema y cómo nosotros podemos precisamente recabar esas lecturas. Otro punto importante sabemos que es la capacitación, es decir, la persona que realice estas mediciones debe tener la capacitación del manejo del instrumento, debe entender precisamente el uso de las magnitudes. Tienen inclusive a veces obviamente los valores estadísticos para poder sacar una media, para poder sacar un promedio, ¿verdad? Entonces, fíjense, todo lo que empezamos precisamente a cobrar sentido en cuanto hablamos de los instrumentos de medición. Sin duda, el ser humano lo entiende y precisamente ha desarrollado esos instrumentos de medición que les permita cuantificar los valores, ¿verdad? Para poder obtener un valor exacto, para sacar un promedio, para poder diseñar, para poder fabricar, ¿sí? Es lo que precisamente llegamos como conclusión en el sentido de que sí, hay diferentes formas para poder tomar una lectura. Hay diferentes instrumentos que nos permiten corroborar una medición. Si yo ya tengo una medición correcta, ahora solamente pues falta un diseño correcto, una selección de materiales adecuada, una fabricación adecuada, ensamble, ¿verdad? Un corte correcto, dice el compañero. O sea, eso se le llama la manufactura precisamente. ¿Cómo voy precisamente yo haciendo el proceso de cambiarle forma a una pieza sólida? Transformándola, ya sea por un corte, ya sea por un desbaste en una máquina fresadora, en un taladro, un barreno, en un torno, o un acabado superficial en una rectificadora. ¿Sí? Entonces, si cada área se hace adecuadamente, desde el diseño, la fabricación, selección de materiales, la manufactura, la medición, las tolerancias adecuadas, van a obtener al final del día un producto de muy buena calidad, un producto funcional. Van a tener un proceso que te va a permitir precisamente esa alta calidad. Ustedes son ingenieros, ¿van para qué? Mecatrónica, sí, sin duda. O sea, imagínense, en su área, obviamente, de oportunidades, pueden estar compitiendo para tener puestos, ya sea la parte mecánica y la parte industrial o la parte electrónica, eléctrica, ¿verdad? Porque son capaces de poder tener ese entendimiento. Si bien se pueden especializar, ¿verdad?, en alguna rama que convendría, les permite obviamente tener mayor oportunidad. Pero al final de todo esto es entender que todo lo que se pueda elaborar, fabricar, debe estar, es un conjunto de elementos, ¿verdad?, que se integran para poder hacer algo funcional y de muy buena calidad. Con un elemento que falle, va a repercutir en los demás. Con algo que se haga mal, y si no lo detectas, vas a empezar a dudar, ¿será el material adecuado? ¿Será el proceso de fabricación adecuado?
El diseño está hecho de buena forma, está hecho para cumplir las especificaciones, la demanda del cliente. Las mediciones que se hicieron están correctas. Es válido las tolerancias que permitimos, ¿verdad? Para poder tener un producto funcional, ¿son las correctas? Todas esas interrogantes, jóvenes, llegan a un momento dado de la parte de la ingeniería que se tienen que revisar. Se tiene que revisar porque puede recaer en un efecto dominó, en un daño colateral cuando algo falla. ¿Sí? Si la lectura de medición es errónea, va a fallar en el ensamble, va a fallar para que aquel elemento entre, embone, cuadre. ¿Sí me explico? Todo tiene que ver un buen material, unas buenas mediciones, unas buenas tolerancias, un buen diseño, una buena manufactura. ¿Para qué? Para que al final del día tengamos un buen producto de muy buena calidad. Entonces, los instrumentos están fabricados para auxiliar, para coadyuvar en obtener precisamente esos resultados. Hay instrumentos que a lo mejor no ni lo hemos visto, ni sabemos que existían, ¿verdad? Pero más sin embargo los hay, y que obviamente hay gente especializada que nos permita dar la ejecución de ese instrumento, del funcionamiento, sobre todo el resultado, la interpretación de los datos. No necesito ser experto, ¿verdad? Ni tampoco tener el equipo para tener un producto de calidad. ¿Por qué? Porque me puedo adaptar. Si yo no soy el experto en el manejo de ese equipo, puedo solicitar obviamente la ayuda, el respaldo de laboratorios que lo hagan, de personas que trabajen. Si yo no sé algún proceso, no tengo la máquina, puedo pedir precisamente que se haga el trabajo por fuera. Normalmente en la industria se mueve mucho eso, por eso hay fábricas que son de servicios, ¿verdad? Y dan soporte técnico. Dice la empresa, a veces dice, híjoles, nada más yo lo ocupo por unos estudios, no es necesario que yo compre el equipo o que tenga personal capacitado. Si ese proceso solamente es esporádico, es solamente para revisión, mejor contrato los servicios externos y es más rentable que tener un equipo ahí que solamente lo voy a ocupar algún periodo, se va a guardar, ¿verdad? Y así cuando se requiera se pueda utilizar. Normalmente la industria no busca esos servicios, ¿verdad?, externos para ejecutar ese tipo de trabajos. Así se maneja en la industria, por eso hay muchas industrias de servicios. A ustedes como mecatrónicos jóvenes, precisamente manejas la metrología, les manejan parte de las mecánicas, los instrumentos básicos de mecánica y los instrumentos básicos eléctricos, ¿no? Nada más, para que se puedan integrar precisamente en conjunto para poder dar lecturas. El día de hoy vamos a precisamente una pregunta. ¿Sí hubo un apartado donde subieron sus presentaciones? Okay. Falta para los resúmenes, ¿no? De actividad presente. Para el tema sí hay. Sí está. Más falta para crear para el resumen, ¿verdad? Es lo que me hace falta. Déjeme de una vez lo creo. Para...
Está bien que lo ponga para el día de hoy la entrega, ¿verdad? Sin problema. ¿Sí? Pues si a alguien le falta hacer un detalle, lo voy a poner que cierre a las 12 de la noche, antes de las 12. Se llama estructura del tema y es para que lo suban de forma individual precisamente sus resúmenes de cada exposición. Vamos a partir con el cierre de unidad jóvenes, que es prácticamente la unidad de normalización. Las anteriores básicamente nos marcaba, por ejemplo, los nuevos conceptos, ¿verdad? Los conceptos de la medición, los laboratorios, cómo están precisamente integrados, los errores de la medición. Y la unidad que se integró, la 2 y la 3, básicamente era de los instrumentos de medición. Entre esos aprendieron lo que viene siendo el uso del vernier, el uso del micrómetro, ¿verdad? Y vieron precisamente de manera expositiva lo que viene siendo instrumentos como mediciones lineales, angulares, o instrumentos especiales, o en su defecto precisamente la parte de mediciones eléctricas. Dando todo esto, jóvenes, viene precisamente una unidad donde es la parte de la normatividad, que es la normalización. Todo no es impensable que, por ejemplo, se pueda tener un sistema de medición único en un país, ¿verdad? Que se aísle por completo y que, por ejemplo, diga, yo aquí solamente mis lecturas, todo lo que yo construya va a ser en mi sistema de unidades, ¿sí? Y de esa manera yo voy a manejar mis exportaciones también. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque se estaría cerrando precisamente a un mundo donde el mundo es globalizado, donde un mundo donde se trabaja de piezas intercambiables, donde precisamente no puedes solamente que si tú manejas, por ejemplo, una exportación de algún elemento, imagínense un automóvil, en México exporta un automóvil propio y que ya sabes que pues si quieres una refacción tienes que solamente comprarla, pedirla aquí en mi país. Si tú estás en Francia, llega por allá, pues solamente aquí la refacción la vas a encontrar con las mediciones que nosotros manejamos, ¿sí? La fabricación igual. O sea, lo único que estás haciendo es pues, ser muy complejo lo que viene siendo tu producto. Porque por una simple manguera, una simple pieza, imagínate lo costoso que tendría que ser para poderla mandar desde aquí de México hasta Francia, ¿no? En tiempo, en dinero, logística, o sea, ¿no? Hoy en día se trata de que precisamente tengamos precisamente una intercambiabilidad de piezas, que yo pueda comprar en mi país, ¿verdad? Una refacción, inclusive original, sin ningún problema, ¿sí? Entonces, para ello debe estar organizado, debe estar normalizado. La palabra es la normalización. Si un producto está normalizado, obviamente a nivel internacional, no vas a tener ningún problema. La palabra homologación es muy fuerte y básicamente nos permite precisamente esto, respetar, ¿verdad? Esa parte de las piezas, que sea un mercado libre, que sea de uso múltiple, ¿verdad? Tú puedas intercambiar sin ningún problema. Puede ser diferente marca, ¿verdad? Pero que entre, que ajuste, ya dependerá obviamente de las diferentes calidades que hay, ¿sí? Para poder lograr un mundo así, señores, se tuvo que dar el principio en algún momento de la historia de la normalización, de lo que viene siendo precisamente
la parte de poder tener piezas, o la parte de poner, más bien la parte de poder tener normas que rijan el comercio, normas que rijan precisamente el poder enviar, el poder recibir productos. ¿Y por qué no tenemos un estándar? Si yo sé hacer o producir algo aquí en México, esto se puede producir en cualquier otra parte del mundo con las mismas condiciones, con los mismos valores y sin problema poder utilizar tanto en aquel país como en este país el mismo producto. ¿Sí les suena algo lógico esto, jóvenes, o suena algo complicado o complejo? ¿O no debería ser así? ¿Qué opinan? Como dice su compañero Mauricio, debe ser lo correcto. No sé qué opina usted, señorita Raquel. Raquel Chávez, ¿qué opina? Ok, ahorita regresamos con Raquel. Levantó la mano el compañero Rodrigo Barros. De hecho, yo tengo una experiencia sobre ese tipo de cosas, y es que yo hace tiempo trabajaba en una fábrica, y en esa fábrica justamente era de origen francés, y teníamos una pieza que ya prácticamente estaba a punto de colapsar. Estaba amarrada con pegamento, estaba mal puesta, estaba oxidada, y justamente no la dejaban, no la tiraban o no la cambiaban, porque esa pieza solamente se podía reponer pidiéndola desde Francia. En México no había ningún lugar, ni en Estados Unidos, donde se pudiera pedir, y justamente por eso había siempre problemas con la máquina, por esa clase de situación. Rodrigo, acabas de mencionar algo muy común en la industria. Eh, Tenemos máquinas y equipos que precisamente funcionaban, no sé, 40 años, 50 años, ¿verdad? Que no les tocó vivir la época que hoy en día vivimos, en la facilidad de poder tener un envío, en la facilidad de que ahora construyes con equipos, ¿cómo se llama? Con piezas, ¿verdad? Que son, que las puedes comprar, si no digo en la ferretería de la esquina, ¿verdad? Pues obviamente no, pero que sí tienes, por ejemplo, mmm, ya si no en tu estado, en algún estado de la República, un soporte técnico. Mencionabas Estados Unidos. Muchas de las compañías, ¿verdad? No importa, están en Estados Unidos, ¿sabes qué? Si que venga un técnico, ¿verdad? Para echar a andar la máquina que se compró con ellos, ¿verdad? Que nos dé la capacitación, que nos dé el mantenimiento al equipo, porque estamos hablando de equipos caros, ¿sí? O inclusive que me capacite alguna persona que le haga el mantenimiento. ¿Sí? Hoy en día una pieza de Estados Unidos para acá, a lo mejor 2 días, jóvenes, sin problema, ¿sale? Oye, me urge, pues mándalo en avión, ¿sí? Y al día siguiente está. La movilidad, como ustedes conocen hoy en día, es rápida, rápida en ese término, ¿no? O sea, tampoco en horas, pero dependiendo, tienes que evaluar, dependiendo obviamente dónde es el origen, ¿verdad? Va a ser por avión, va a ser por barco, va a ser de qué manera para que pueda llegar. Se debe de contemplar. Hoy en día, por ejemplo, ha cambiado mucho lo que el compañero mencionaba en una fábrica, el stock, ¿verdad? Las fábricas cuando se tenía el almacén de una fábrica, se pensaba, ¿sabes qué? Atibórralo, tenlo lleno de todo, por si sucede algo, necesitamos, ahí lo tenemos. Les pregunto a ustedes, ¿creen que sea factible esa propuesta?
que lo mandan a volar a otro estado y pues tiene una falla, no sé, el avión tiene una falla en ese aeropuerto de ese otro estado, que no es su base como tal de mi papá. Entonces pues al momento de ir con los de mantenimiento de ese estado, pues resulta que no tienen ese inventario necesario, esas piezas, ese aceite, todo eso, para poder llevar a cabo la operación. Entonces pues ahí de cierto modo pues tienen que tienen que recurrir al aeropuerto base donde está el inventario grande, pues, o donde sí haya, y pues ya con mediante otro vuelo lo mandan en caso de emergencia. Sin embargo, pues no debería ser así, porque pues cada aeropuerto debería de tener sus cosas al 1000%, ¿no? Funcionales para cualquier tipo de esas cosas. Entonces pues eso lo podemos relacionar mucho con lo que dice mi compañero de alguna pieza muy especial o algo por el estilo. Dice, gracias Mauricio, lo que se menciona, muchas de las ocasiones, ¿sí? El stock de un almacén, el principio, te estoy hablando desde, o sea, como 20, 30 años, o sea, sabes que llénalo, tenlo al full. No vaya que esa parte donde se dice es mejor tenerlo y necesitarlo, tenerlo precisamente a que nos haga falta. Pero imagínense, a veces el inventario era tan abismal que no se sabía ni siquiera lo que se tenía, ¿sí? Dos, había cosas que se echaban a perder, rodamientos que se oxidaban, ¿sí? Por los años que se tenían ahí, porque no se ocupaban y seguían comprando, ¿verdad? Había elementos que no se utilizaban y se compraban, se actualizaban, pues no se usan, no, pero tráeme 5 más de estos, espérate, tienes 30 ahí que no se han ocupado y ya me dice pedir otros 5 más. ¿Sí me explico por dónde iba la problemática? Y eso no era todo, la cantidad de dinero que se tenía ahí almacenada sin moverse, y si se echaba a perder alguna pieza, algún elemento, ¿sí? Pues esa era pérdida, porque nunca se utilizó. Número 2, al tener bastante, no se sabía lo que se tenía y obviamente la gente desperdiciaba. Al fin que hay bastantes, ¿no? Tornillería. En una ocasión se hizo un estudio precisamente de una empresa que era ensambladora y utilizaba tornillos, ¿sí? Y se dio cuenta que, por ejemplo, la fábrica perdía alrededor de 3 millones de pesos en tornillería, jóvenes. Fíjense, anualmente, dices tú, no es mucho para una empresa, 3 millones de pesos, pero eso va en puros tornillos. ¿Y qué sucedía? Como ahí era una ensambladora, se utilizaban muchos tornillos precisamente para unir elementos. Entonces, por donde quiera que tú fueses, había estanterías con tornillerías y todo lo que implicaba tuerca, rondana, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? No, pues tú ibas a ensamblar, no lo tenían en almacén para empezar, había estanterías y tú agarrabas tornillos, ¿verdad? Para precisamente las personas de ensamblaje, tenerlas a respuesta de ahí para tenerlas disponibles. Pero había gente que obviamente no, pues tú ibas, dejabas un puño por aquí en esta máquina, dejabas un puño acá, dejabas otro puño por allá, a la salida no te dabas cuenta y te llevabas en los pantalones, en tu bata, tornillería. ¿Sí me explico? Imagínate todas las personas que interactuaban con los tornillos y se daban cuenta, de puñito en puñito precisamente, había ese derroche. Sí. Sí, hay cosas que van a ser muy puntuales, como el evento que tú dices de tu papá que sucedió, ¿no? Que a lo mejor no se tenía, o era una falla que no era muy recurrente, puede ser, inclusive que no se tenía esa refacción, ¿verdad? Porque pues, nunca nos ha pasado, pero pues sucedió, y ahora que sucedió, nos agarra no preparados. Entonces, suena precisamente un evento extraordinario que sucede sin problema. Y más
cuando estamos hablando de aviones, o sea, el control que se debe tener con los proveedores, la calidad para poder ser proveedor de la parte aeronáutica es uno de los estándares más elevados por obvias razones, por la seguridad, ¿verdad? Entonces, no cualquier llega a ser proveedor, tiene que pasar, obviamente, es una licitación, obviamente, con bastante tiempo, ¿verdad? Con demostración de precisamente cómo fabricas tus productos, qué tipo de certificaciones de calidad tienes, ¿verdad? Aquí, ¿quiénes son normalmente tus clientes? Para poder también formar parte de tu forma. Es que sucede como en las empresas. Si tienes una línea de producción parada, pues es tiempo, es dinero, al fin de cuentas, que se está perdiendo. Porque al fin de cuentas tú tienes una orden de entrega, tú tienes ya comprometido material, ¿verdad? Tus productos. O si tú le surtes ese elemento que tú fabricas, se lo surtes a otra empresa que va a ensamblar, pensando en un automóvil, ¿no? Pensando en un avión, que va a ser una pieza integrada. Y si no llega, pues obviamente tú retrasas la producción y es donde vienen precisamente las multas. Entonces sí es importante precisamente, o sea, es una parte delicada y muy importante el almacén junto con el mantenimiento, porque es la responsable de que esas máquinas estén funcionando, de que esos aviones estén en vuelo, de que esos automóviles pues obviamente tengan estén funcionando, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí lo interesante de todo esto es precisamente les comentaba. Entonces, esa pérdida en el almacén se vuelve drástica y dicen, ¿sabes qué? No. Ahora la tornillería se mete al almacén, se controla y de acuerdo, si tú vas a ensamblar un equipo, ese equipo se necesitan 200 tornillos, te voy a dar 210 tornillos para que ensambles ese elemento. Punto. ¿Sí me explico? Te debe de alcanzar y te estoy dando 10 extras por si se te perdió uno, si uno salió dañado, etcétera, de ahí lo tengo. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Si, espérate, entonces antes necesitabas más tornillos para ensamblar, si son 200, pero estaban acostumbrados a agarrar, a lo mejor a veces a 300 tornillos y necesitabas los 200 y 100 perdedizos, ¿no? Entonces, hoy en día, jóvenes, precisamente el almacén es un almacén rápido, ligero. Se detecta lo que más se consume y es lo que se tiene, ¿sí? O sea, si hay componentes que no se ocupen y lleva tiempo ahí, ¿sabes qué? Pues ten lo mínimo. Ten uno, si en algún momento se llega a ocupar, pues tienes ese elemento y lo tienes identificado y sabes que está en existencia. Otro factor, una cosa es lo que está en papel o en el software, en la computadora, y otra cosa muy distinta que esté en piso existencial. Por eso normalmente cada año, ¿verdad? Se hace un inventario. En algunas compañías lo hacen 2 veces al año, algunas veces hasta más, con mayor frecuencia, para garantizar precisamente qué es lo que se tiene, ¿sí? En stock. O sea, hoy en día se ha cambiado la forma de hacer las cosas. Entonces, jóvenes, precisamente se trata de homologar lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Los criterios, las normatividades. Es esa parte. Hoy en día se dice, ¿sabes qué? Voy a fabricar algún producto, pero ese producto quiero exportarlo y mandarlo a Alemania. No nada más es de mandarlo, ¿no? Tengo que averiguar Alemania qué me va a pedir como requisitos para que mi producto entre, qué normatividades de sanidad, por ejemplo, ecológicas, ¿verdad? Aduanales, ¿sí? De cómo debe llegar el producto, todo eso lo tengo que contemplar para que sea aceptado, ¿sí?
porque si no lo contemplo, pues obviamente va a estar parado mi embarque, va a estar detenido o inclusive hasta me lo regrese, ¿sí? Entonces, la normalización es eso, joven. Vamos a ver precisamente la parte, toda la parte que nos lleva la parte de, ¿cómo se llama? La parte administrativa, las normas que requiero, ¿sí? Para poder, obviamente, poder tener una estandarización. Estas normas pueden ser nacionales y pueden ser internacionales. Es decir, puedo yo cumplir normatividades que me las pide aquí en México para que tu producto circule internamente, y puedo tener también normatividades que sean de exportación al país de origen. Las que están en las normas nacionales, por eso se conocen como las NMX o las NOM, ¿verdad? Son dos, las NMX o las NOM. Los productos que ustedes, si tienen en casa algún producto, ¿verdad?, pueden ver que hoy en día todo producto debe cumplir con una normatividad, ¿sí? Una especificación. Así como en un producto se puso ya el logotipo de hecho en México, ¿no? MX, y el águila ahí. Ese sello, obviamente, es para diferenciar los productos mexicanos y elaborados aquí. Pero también, en algunos productos involucran lo que viene siendo qué tipo de norma, ¿verdad?, va a cumplir, ya sea de seguridad, una norma de comercio, una norma del producto, si es la parte alimenticia, por ejemplo, o si es para un desecho del envase, porque puede ser obviamente altamente contaminante, ¿sí? Entonces, precisamente, es importante entender la diferencia entre las NOM y las NMX. En algunas te obligan, por ejemplo, que cumpla con las normas. En algunas otras te dicen, ¿sabes qué? Eso solamente es opcional, pero otro tipo de norma sí la debes de cumplir, ¿sí? A ver, chequen algún producto que tengan jóvenes así en su casa, empiezan a agarrar productos y díganme si identifican ese producto, una que diga NOM, no, y tenga un número. Normalmente vienen números y letras, es alfanumérica. O puede venir la MX, ¿verdad? Las NMX, que son normas mexicanas, también puede venir así. Chequen algún producto, jóvenes, que tengan en casa, inclusive en la parte alimenticia, también luego vienen esas nano y nos comparte. 5 minutos, jóvenes, para que vayan ya sea a su alacena, para que vean algo cerca de su casa y que puedan platicarnos acerca de si viene con una especificación de no. Ok, profe. 5 minutos, jóvenes, para que puedan buscar en su entorno.
Bueno, ya estamos por aquí, jóvenes. ¿Qué dijeron ya? ¿Alguien tenga algún producto en la mano que nos quiera hacer lectura de lo que viene ahí o quiera compartir? Muy bien. Ujú. Ok. Ok, muy bien. ¿Alguien más que comparta, por favor? Yo encontré, pero nada más el símbolo en la televisión, en la Ujú. parte de atrás, y en el cargador del teléfono. Sí, ahí viene también. Solo el- el símbolo. Y hubo algunos productos donde encontré, pero nada más como un sellito que dice fabricado en México. No sé si cuenta como certificación, pero Ok, alguna norma puede tener. Muy bien. ¿Algún otro, jóvenes? Yo como tal encontré uno que decía certificaciones de, bueno, normas de seguridad. Son en un juguete de Kinetic Sand que decía que era la ASTM D4-236. Y pues no sé, nada más se me hizo curioso eso. Sí, fíjense que nosotros vamos a ver cómo, precisamente, cómo queda estructurada una norma, o sea, cómo que está integrada. En esos números van a tener un significado, esas letras. Puede ser, no sé, el año que se fue fabricado, tal vez, o puede ser el año que fue postulada esa norma, ¿verdad? En el diario oficial, o puede ser, o sea, alguna estructura, en el sentido de cómo, fue decretada, o identifica algún elemento, si esta norma es para la parte alimenticia o la parte tecnológica, ¿sí? Porque también es algo muy interesante, este tipo de normas, jóvenes, pueden ser también normalizados los servicios, no solamente los productos, sino también los servicios pueden estar normalizados. ¿Cómo qué servicio, profesor? Por ejemplo, no sé, un servicio de aviones, por ejemplo, aquí el compañero, hay que ver las normatividades de vuelo, por ejemplo, las normatividades de cuando uno expide, cuando compras un boleto, por ejemplo, ¿sí? O sea, un servicio como tal puede estar normalizado, un servicio, ¿sí? Entonces, tenemos que tener precisamente esa noción de reglamentos. Ahora, todo está normalizado. En teoría, todos los productos deberían obedecer a un tipo de norma, ¿sí? Ya sea por etiqueta, inclusive. Así como a los productos le pusieron la cantidad de ingredientes, por ejemplo, eso está normalizado. Y es un decreto que todos los productos deben tener, cómo está, qué es lo que contiene ese producto. Si es un producto alimenticio, por ejemplo,
que viene una etiqueta nutricional, ¿sí? Donde venga precisamente las calorías, qué ingredientes, las calorías que debe llevar, ¿sí? Entonces, precisamente debe estar estipulado. ¿Ok? Sí. Te pide que venga un de instalación, ¿cómo se llama? Las instrucciones, un instructivo del producto. Entonces, precisamente, fíjense, jóvenes, cómo va tomando forma. Bueno, y a todo esto, profe, ¿qué es una norma? Ok, fíjense que una norma como tal, es básicamente, es un documento, ¿sí? Un documento escrito, físico, un documento en el cual es el resultado del trabajo de pues, numerosas personas que obviamente con X tiempo van a normalizar, van a regular, ¿sí? Van a decir las condiciones de uso, inclusive un mejoramiento, ¿sí? Una norma precisamente, de ahí se deriva precisamente lo que viene siendo una normalización, ¿sí? O sea, una norma oficial mexicana, en este caso la NOM, y se escribe en letras mayúsculas NOM, una NOM, es una norma oficial mexicana, y es básicamente se encarga de una regulación técnica de observancia obligatoria. Las NOM son obligatorias, por eso les comentaba, ¿pueden ser obligatorias o no? Sí, las NOM son obligatorias, las que son voluntarias son las NMX, ¿sí? Las NMX. Entonces, aquí precisamente las NOM, las normas oficiales mexicanas, son de manera obligatoria y contiene reglas, denominaciones, especificaciones o ciertas características, ¿sí? Vuelvo a repetir, tiene reglas, denominaciones de origen, por ejemplo, especificaciones o características que son aplicables que precisamente deben cumplir estos productos. Y pueden ser también, ya sea procesos o servicios que se comercialicen, también por eso deben estar regulados. Su objetivo básicamente de las NOM es prevenir los daños en la salud humana, animal o vegetal, jóvenes, ¿sí? Es precisamente hacer conciencia, así como evitar daños al medio ambiente, algo muy importante, la prevención de los recursos naturales y mantener la seguridad laboral, ¿sí? Todavía como en marzo del año 2020, el marco jurídico de las NOM se encontraba en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ¿ok? Y aquí obviamente todo va a obedecer en el diario oficial de la Federación, ¿sí? Y ya a partir del 1 de julio del 2020 se aplica en la Ley de Estructura y de Calidad, la LIC, ¿verdad? Y ya entró en vigor. Entonces, en base a esto, las NOM se quedan elaboradas y especificadas por autoridades normalizadoras, quien construye precisamente comités constructivos nacionales de normalización de acuerdo a su ámbito o competencia. Cada 5 años se revisan con la finalidad precisamente de actualizar o cancelar su vigencia si no es aplicable. Algunos tipos de normas pueden ser normas de producto, normas de seguridad y métodos de prueba, normas metrológicas, ¿verdad? O normas precisamente comerciales, de etiquetado, información comercial, nutricional, normas de denominación de origen, por ejemplo. Por ejemplo, el tequila, ¿no? Sí, o algún producto precisamente que sea endémico de la región, se puede dar. Obviamente hay que estipular, hay que generar, hay que hacer toda la parte administrativa para que se genere lo que viene siendo las normas como tal, ¿sí? Entonces, esta unidad precisamente habla acerca de las normas, lo que viene siendo la normalización. Y la normalización, pues básicamente es la actividad que fija las bases para el presente y el futuro de compromisos, ¿verdad? O propósitos para establecer un orden para el beneficio y el concurso de todos los interesados,
En resumen, la normalización es el proceso de elaboración y aplicación de normas, ¿sí? Son herramientas de organización y dirección. ¿Ok? Para esto, jóvenes, precisamente, ¿cuál sería el objetivo de la normalización? El objetivo principal de la normalización tiene como que puede normalizar o que merezca hacerlo. El objetivo de la normalización abarca desde conceptos abstractos hasta cosas materiales. Por ejemplo, unidades, símbolos, términos, puede ser desde productos, puede ser, por ejemplo, el agua. Mencionaba el compañero, yo en mi garrafón vi una etiqueta o vi números, viene la norma. Efectivamente, en botellas de agua pequeñas también, en la leche, en máquinas, o sea, en muchos productos debe de venir precisamente toda esta parte de las no. En los mismos zapatos, productos, por ejemplo, de consumo, bueno, es que sería imposible no mencionarles algo que no esté regularizado. De hecho, precisamente ahí viene la otra parte. Si algún producto no está avalado por alguna normatividad de fabricación, de productos, de ingredientes, obviamente es un producto pirata, ¿no? Un producto que no tiene un registro ante el comercio y que en algún momento dado, precisamente hay organismos que pueden sacarlo del mercado sin problema. Pueden decomisarlo ese producto, porque se trata precisamente de proteger, uno de ellos decía, la salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede estar un producto circulando si no pasó antes por un análisis para averiguar si eso no hace daño a la salud? Por alguna sustancia, algún químico, algo que sea tóxico. Hoy en día, inclusive, hay colorantes, hay productos con ciertos colorantes que son obligados a mencionarlos, inclusive porque hay personas que son precisamente alérgicas a algún color, no sé, o algún colorante. No sé si aquí alguien sea alérgico o algo así, jóvenes. Alguna sustancia, ¿no? Ok, pero hay personas que, por ejemplo, hay productos que es el color rojo, el color amarillo, y esas pigmentaciones, esos colores, precisamente hay personas que son alérgicas a ese tipo de ingredientes, ¿no? Entonces, sí se debe de tener cuidado. Entonces, es por eso que la normalización precisamente trata de cuidar todos estos contextos, jóvenes, este tipo sobre todo preservar la salud, una de ellas, ¿no? Que los productos tengan un conocimiento hacia dónde están enfocados, ¿sí? Hay precisamente, ¿cómo se llama? Objetos sí, objetos de la normalización que se pueden precisamente entender, se pueden clasificar. Por ejemplo, si estamos hablando de cantidades, unidades y factores de conversión, estamos hablando que, por ejemplo, para las cosas eléctricas, toda la parte eléctrica, hay normas. Por ejemplo, un cable, no sé si alguien encontró un cable de luz, un cable eléctrico. Saben que, por ejemplo, ustedes precisamente hay normatividades que regulan los espesores, los calibres, el color, el material con que está fabricado. ¿Sí? O sea, todo esto. Un segundo, jóvenes. Ok, ya estamos por aquí. Entonces mencionaba, es que vinieron unas personas, bueno, el cambio de placas que está haciendo, entonces ahorita. Pues básicamente, jóvenes, si alguien encontró un cable eléctrico, ahí viene precisamente la especificación de las normas. ¿Qué cable es? ¿Qué tipo de aislante es? Porque ya hay aislantes, ustedes lo saben, que retardan los incendios, ¿no? Que antes un cortocircuito y rápidamente se quemaba, por ejemplo, lo que viene siendo
la parte eléctrica, todo el tendido eléctrico. Hoy en día hay aislantes que retardan o inclusive no se origina el incendio, ¿sí? Sabemos que uno de los mejores conductores de electricidad es el cobre, aparte del oro, ¿verdad? El cobre. Pero también ha habido pues, la alza de materiales, la demanda, inclusive hoy en día hay combinaciones, ¿verdad? Que es cobre con aluminio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, existen precisamente esas normatividades eléctricas, ¿sale? Así como hay normatividades en la mecánica, tipos de dispositivos, de elementos, de sistemas de engranajes, materiales, las normatividades en cuanto a los insumos como material para poder fabricar algo, ¿sí? Entonces, viene, por ejemplo, la parte de los símbolos, la simbología. Ustedes saben que está normalizado la simbología para la orientación, la seguridad. O sea, si tú ves un símbolo de alto, normalmente en la señalización de tránsito, ¿cómo es una señal de alto, jóvenes? Color rojo, importante un color, ¿verdad? ¿Lleva un símbolo? En semáforo, obviamente es de los semáforos, color verde, amarillo, ¿verdad? Eso, pero como señalamiento. Stop en blanco, alto también, ¿verdad? Sí, stop. Un poco para el lenguaje, pero obviamente universal. El de no estacionarse, por ejemplo, ¿sí? El de, no sé, utilizar el puente, el de, por ejemplo, cuidado, el de dar vuelta a la derecha, ciclovía, todo eso, la señalización precisamente está normalizada. ¿Sí? La parte de, eso es algo muy importante en los símbolos. Y las medidas de seguridad, por ejemplo, la industria, las líneas amarillas, las limitaciones, ¿verdad? ¿Sí? Dangerous, peligro, por ejemplo, alto voltaje. ¿Sí? También están normalizados, por ejemplo, algunos no, le llaman nombres, en este caso de diseño, de alguna profesión, de alguna instalación. Bueno, no se puede, ¿cómo se llama? Confundir, pero por ejemplo también hay registros. No es una norma, pero al fin de cuentas está avalada que tú debes registrar algún nombre, ¿sí? O algún color, como un registro también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se copien lo que viene siendo el nombre o algo así. Por ejemplo, el rojo de Coca-Cola, ese está registrado. Está, pues llaman patentado. El azul de Pepsi, igual manera. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Pues es un monstruo, es una industria. Entonces, para poder lograr guardar ese tipo de condiciones, precisamente se obtiene. ¿Sí? Tenemos también lo que vienen siendo los métodos, le llaman métodos de prueba, de instalación, de muestreo, de transporte. Imagínense la logística del transporte, aviones que van a un lugar a otro, desde un estado, o sea, no puedes decir, tú puedes llegar a la hora que quieras, no, hay protocolos, ¿verdad? Está normalizado. En la torre de control obviamente debe haber todo un protocolo, quién llega, cómo llega, cuál es la forma adecuada de aterrizar, cuál es el ángulo, no sé, los códigos que se deben de aprender, o sea, hay una N cantidad de normas. Me gustaría, Mauricio, un poquito, porque les voy a pedir precisamente que me hagan un trabajo de buscar unas normas y ver cuáles son los alcances, cuál es hasta qué rubro, qué es lo que te está indicando, qué es lo que la representativa de esa norma. Entonces, cada quien va a buscar normas precisamente que indique, ¿verdad?, hacia dónde, qué regula y en qué área está, si es la parte, no sé, alimenticia, la de servicios. Sí, ahorita el ejercicio fue rápido, vayan y encuentren, ¿verdad? Algunos dicen, yo no sé por qué significan estos números, tienen letras, tiene esto, y la verdad desconozco. Bueno, pues ya con tiempo van a poder identificar precisamente ese tipo de norma, porque se dan cuenta que hay N cantidad de normas en los productos y en los servicios.
Entonces, vamos a cerrar prácticamente nosotros con esta unidad de la normalización, jóvenes, como entrada. ¿Vale? Entonces, una de las actividades que les dejo es precisamente que ustedes me investiguen mínimo 5 normas. ¿Les parece? Ya en conjunto, ya van a hacer N cantidad de normas, pero 5 normas de los que ustedes crean conveniente. Ya les dije, por ejemplo, hay la parte eléctrica, la parte mecánica, la parte de servicios, la parte de telefonía, la parte de la aviación. Estamos llenos de normas, ¿sí? Si a alguien le interesa, por ejemplo, un videojuego, caramba, ¿existiría una norma para los videojuegos, para adquisición, para la generación, para el diseño, respetar todo eso? Para el registro, bueno, busquen precisamente y podrán encontrar. ¿Sí me explico, jóvenes? Vamos a entrar al mundo de la normalización. Entonces, 5 normas distintas que ustedes investiguen con todo lo que viene siendo su número serial, ¿verdad? Y combínenlas, si pueden ser unas NMX o unas no, para que tengan esa diferencia. ¿Les parece? Ok, joven, le dejamos hasta aquí. Déjeme ver a este cuate que llegó de las placas. Las dimos de referencia y viéndolo. Este es un resultado de la búsqueda. Joven, los veo. Gracias por atender. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.